Hola, tengan todos ustedes muy buen día o muy buenas tardes, dependiendo en el lugar del continente donde se encuentren. Del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, es un placer darles la bienvenida a este tercer conversatorio del año, que se titula Nexo Agricultura Biogás en programas de implementación de biodigestores. Les recuerdo que este es el sexto año que estamos organizando este ciclo de webinars junto a nuestros amigos de Red Biolac. Hoy vamos a tener eh, oradores muy buenos, algunos amigos de Argentina, también gente de Honduras que nos acompaña para tratar la temática. Así que sin más preámbulo, le doy la palabra a Gloria para las palabras de bienvenida, así ya luego rápidamente comenzamos con los interesantes oradores que tenemos. Gracias, Gloria. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos pues a este tercer webinar. Esperamos pues seguir este año, alcanzar a hacer otros 2 webinars con ustedes. Como decía Agustín, tenemos un tema muy interesante, un moderador que conoce el tema, los 3 conferencistas también alrededor de este tema. Y quería pues saludarlos a todos. Ojalá pues digamos este webinar les traiga muchas expectativas y les ayude sobre todo a los tomadores de decisiones a tener algunos tips para manejar este tipo de programas de implementación de biogestores. Les anuncio pues que tenemos en el mes de noviembre del 21 al 25 el 14º encuentro de la red Biolac. Este encuentro también va a tener en sus primeros días, 21 y 22, 3 cursos, uno sobre laboratorio, otro sobre biodigestores de escala doméstica y otro sobre biodigestores de gran escala. Entonces los invitamos pues a inscribirse, a participar en el congreso. El día 23 habrán giras y los días 24 y 25 tendremos ya el congreso. Además, pues les anuncio que hasta el 14 de octubre recibimos pues las conferencias para que puedan participar en el encuentro. Les agradezco mucho, los dejo entonces con Adrián Sandy. Yo lo voy a presentar. Adrián Sandy Campos es ingeniero químico, máster en ingeniería ambiental, laboró como gestor ambiental 8 años en el Matadero del Arreo, donde implementó un biodigestor a gran escala. Actualmente labora como consultor independiente en diferentes temas medioambientales, gestión de residuos, diseño y manejo de aguas residuales, gases de efecto invernadero y carbono neutralidad, y financiamiento de proyectos pues, en cambio climático, huella de producto, emisiones atmosféricas. Adicionalmente, es uno de los miembros fundadores de la Asociación Costarricense de Biogás, en donde también se integra pues al Consejo Directivo de Red Biolac, ya como persona y como consultor. Entonces, Adrián, te dejo entonces para presentar los conferencistas. Bueno, muy buenos días a todos. Un placer compartir con ustedes. Bueno, y gran honor, claro, estar con este gran panel, leyendo su perfil de cada uno de ellos. Dije, qué honor estar, más bien, voy a estar preguntando, más bien aprendiendo de ellos un montón de sus experiencias, y ojalá que les sirva para muchos, los que hemos soñado con implementar proyectos o alcances en nuestros países, sea a nivel estatal o federal, pues lograr, ¿verdad? Este anhelo de lograr proyectos ya implementados y con el apoyo de la instancia gubernamental. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, voy a introducir a don Miguel Almán, nuestro primer conferencista. Y quiero contarles que don Miguel es economista y actualmente es coordinador de bioenergía de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca de Argentina. Y a su vez es coordinador del proyecto para la promoción de la energía derivada de la biomasa, conocido como ProBiomasa. Anteriormente cumplió funciones en la Agencia de Promoción de Inversiones de Argentina. Asimismo, trabajó para la Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas como oficial de promoción de inversiones y en el Banco Mundial como asesor del director ejecutivo por Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Además, posee un posgrado en Mercado de Capitales y Finanzas Internacionales de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Sin más preámbulo, don Miguel, adelante, todo el
el foro de ustedes y ojalá podamos aprender un montón esta mañana y compartir con usted. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Muy buenos días a todos. Y bueno, primero agradecer a Lika y a la red Biolac por la invitación. Así que es un gusto estar acá, viendo amigos también en toda esta reunión. Así que bueno, voy a compartir mi presentación. Ahí se ve, ¿no? Bueno. Yo voy a hablar de algunas políticas y programas que se han desarrollado en Argentina para el impulso de la bioenergía. Por eso voy a referirme a un proyecto, que en realidad es un programa hoy, que es el ProBiomasa, que es y después voy a hablar también específicamente de normativas que han hecho que se desarrolle también la bioenergía en Argentina. El proyecto ProBiomasa, que ya lleva varios años, es una iniciativa del Ministerio de Agroindustria y de Energía y Minería. En su momento eran ministerios, hoy son secretarías, y con la asistencia de FAO, de Naciones Unidas, para la agricultura. El objetivo principal es incrementar la producción de energía térmica y eléctrica derivada de biomasa para buscar y poder generar energía limpia, confiable y competitiva, y también agregar valor a los residuos subproductos de la actividad agroindustrial. Este proyecto tiene tres componentes principales: uno de sensibilización, extensión y capacitación, de fortalecimiento institucional, y otro de estrategias bioenergéticas. Lo que se busca, y ya lo dije, es expandir el uso de la biomasa para energía. Dentro del primer componente de capacitación y extensión, bueno, realmente ha sido bastante importante, porque se llegó a capacitar alrededor de 6.000, casi 7.000 personas, entre técnicos, estudiantes, tanto del sector público como el privado, en biogás fundamentalmente, y también en el uso de biomasa seca para energía. Lo interesante de estos cursos, que se han dado en forma presencial, en la forma virtual, o cursos a distancia en la plataforma de FAO, y también se ha hecho en 16 provincias de Argentina. Por eso toda esta capacitación es bueno, porque se ha dado en un marco federal, y también se ha capacitado a capacitadores. O sea, esto se ha multiplicado, no son solo 7.000, son mucho más los que se han capacitado. En el otro componente, que es el de fortalecimiento institucional, una de las acciones más importantes ha sido la valorización o el análisis de disponibilidad de biomasa con fines energéticos de los recursos o de residuos, ¿no? Biomásicos. Y esto se ha hecho en 14 provincias argentinas, y también no hace mucho se actualizó el mapeo nacional, que es a través de la metodología Wisdom, que es una herramienta georreferenciada que ha sido desarrollado por FAO y una universidad, la UNAM de México. Esto nos arrojó una oferta de 51 millones de toneladas años de biomasa residual, con una demanda de 10, es decir, un balance de residuos para la energía o para la bioeconomía, como nos gusta hablar, de 40 millones de toneladas año. También dentro de las actividades y con este sistema de georreferenciación, también se pudo de alguna manera cuantificar el potencial de biogás en nuestro país, que nos arrojó, tomando en cuenta el potencial de biogás en los feedlots, en las explotaciones porcinas y en los establecimientos lecheros, en los tambos, nos arrojó un potencial de alrededor de 415.000 toneladas equivalentes de petróleo. En este proyecto también, y voy rápidamente en esto, se han hecho estudios de cuencas. Acá vemos una región de Córdoba, en donde
están las cuencas porcinas, y esto nos arrojó un potencial de, a ver si lo tengo por acá, sí, que me tapa ahí, de 5.860 toneladas equivalentes de petróleo. Esta zona es una cuenca que abarca una superficie de 5.072 kilómetros cuadrados, es bastante grande. Hay 280 establecimientos porcinos que poseen en conjunto alrededor de 170.000 cabezas. Si bien el número de establecimientos constituye solamente el 3% del total nacional en cuanto a cantidad de animales, alcanza a representar el 5,20% del potencial para biogás. Lo mismo se realizó en feedlots, en la zona de Saladillo y Roque Pérez, en provincia de Buenos Aires. Y acá el potencial, esta cuenca del engorde bovino en confinamiento, representa mayor potencial bioenergético a partir de la generación de biogás, y se extiende en varios partidos de Buenos Aires, que son Saladillo, Roque Pérez, 25 de Mayo y Lobos. Esta área también es de 5.600 kilómetros cuadrados y contiene 93 establecimientos, el 5% del total nacional, y las cabezas son más o menos 87.000. Son establecimientos grandes, entre 1.000 y 5.000 animales, y hay otros muy, muy grandes de 5.000 a 10.000 animales en confinamiento. También se realizó en tambos, ¿sí?, en la zona central de Santa Fe, donde un potencial, este potencial lechero para energía a partir de biogás representa alrededor de 25.000 toneladas equivalentes de petróleo. En nuestro programa también hemos desarrollado distintos informes y distintas herramientas que son muy interesantes y están a disposición del público en general. En el caso de biogás, hemos hecho estudios de modelos de negocios justamente en estos tres sectores que nombré: el criadero de cerdos, frigoríficos y tambos, a distintas escalas y en distintos lugares de la Argentina. En el otro componente, que es de estrategias bioenergéticas, también se trabajó mucho con el sector privado y público acá, sobre todo en un sector de biogás en Argentina que era muy incipiente. Entonces, lo que se realizó y que ayudó muchísimo, a mi entender, fueron las mesas de diálogo con todos los desarrolladores de proyectos, y también atender un poco las inquietudes de ellos. Y nosotros también aprendimos del sector público cuáles eran las necesidades específicas, y a partir de ello pudimos trabajar tanto con la Secretaría de Energía como el Ministerio nuestro de Agricultura en buscar aquellas herramientas que llevaron a desarrollar este sector en Argentina. Un tema importante, es un trabajo que yo creo que es prácticamente único en la región, es la identificación y monetización de las externalidades positivas que tienen los proyectos de biomasa y de biogás. Este trabajo, que también lo encuentran en nuestra página web, trata de cuantificar aquellos beneficios asociados a una actividad económica concreta que recae indiscriminadamente sobre la sociedad o el ambiente y que no está incluido en la estructura de precios del producto o servicio que lo origina. Y esto nos sirvió para poder comparar lo que es biogás, energía a partir de biogás o energía a partir de biomasa seca, compararlo con las otras energías renovables, como la eólica o la solar. Que no hay que mirar solo un Excel, sino que mirar todos los beneficios que trae el desarrollo de la energía a partir de biomasa. Así que los invito a que vean ese trabajo. Bueno, esta es la biblioteca que tenemos en el proyecto. Voy a cambiar acá. Y
Y esto también, yo hablé del programa hace recién, pero también casi en simultáneo se dieron normativas en Argentina para la promoción del uso de energías renovables. La primera ley, ya más antigua, la de 2006, que establecía y pretendía obtener en 10 años el 8% de participación de energías renovables en la matriz eléctrica nacional. Esto no se alcanzó. Es así que en el 2015, a fines de 2015, y ya se pone en funcionamiento en el 2016, se hace una modificación a esa ley y surge la ley 27191, que es mucho más ambiciosa, donde se busca poder alcanzar al 2025 una participación de las energías renovables en un 20% en lo que es la demanda eléctrica total de nuestro país. Háganse una idea que en el 2016 la participación de las energías renovables en la matriz era solamente del 2%. Hoy, 2022, estamos llegando a un 14% de participación en la demanda. Es decir, está costando, no se llega al 17%, que era lo que se pretendía para este año, todavía no terminó el año, pero ha habido un crecimiento muy, muy grande, con una capacidad instalada de energías renovables que llegan a los 5 gigawatts. Se espera, de acuerdo a los compromisos y un poco a la planificación que tienen las energías renovables en la matriz energética, se quiere llegar a un 30% de participación hacia el 2030. Y esto también como resultado de esta incorporación, de esta ley, acá no hablé mucho, pero esta ley también, siguiendo los objetivos de esta ley, se lanzó el plan Renovar, en la cual se hicieron licitaciones por distintas tecnologías: solar, eólica, biomasa, biogás. En estas 3 licitaciones, en la primera licitación, los proyectos de biogás fueron muy, muy pocos, casi nulos, les diría. En la segunda licitación, ya a partir de este diálogo con el sector privado, con las mesas, con el acompañamiento del sector público, y tratar de organizar el sector, bueno, el segundo llamado ya tuvo una buena cantidad de proyectos y el tercer llamado también. A partir de eso, hoy en la Argentina hay 28 proyectos operativos de biogás que entregan energía eléctrica a la red. De estos 28, 4 son a partir de residuos sólidos urbanos. Ustedes ven a la izquierda el potencial de biogás por producción, con lo que vivíamos un poco porcinos, tambos y feedlots. Ese potencial nos puede llegar a cubrir nuestra estimación en alrededor de cubrir y atender a 2 millones de hogares. Así que 2 millones de hogares serían alrededor de 8 millones de personas. Eso podría ser una contribución muy, muy grande. Bueno, eso es un poco el panorama y quedo abierto después, Adrián, para las consultas y todo lo que necesiten. Muchas gracias. Muy interesante, don Miguel. Yo ya tengo mis propias preguntas por acá, que más adelante, pues, ojalá podemos plantear o un diálogo posterior. Podemos hacerlas. Depende cómo nos llevemos el tiempo, pero muy, muy interesante toda la experiencia que han adquirido en Argentina y que nos pueda servir para el resto de la región. Agradezco agradecemos su participación. Muchas gracias. Ahora vamos a continuar con don Cristian Irías. Adrián, había mencionado Agustín que siguiéramos con Manuel, porque lo que expuso Miguel nos da un caso más específico a continuación de la charla. Bueno, perfecto. No hay ningún problema. Entonces, bueno, don Manuel, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en esta mañana. Un proyecto muy interesante. Ayer tuve la oportunidad de compartir un poquito con él. Y don Manuel es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, tiene una maestría en
en administración de empresas, fundador de la empresa Biofor, Bioeléctrica y Carbono Neutral Más, promotor de la economía circular y de la descarbonización. Entonces, sin más preámbulos, don Manuel, adelante. Igual, me imagino, tendremos todos muchas preguntas, muchas inquietudes de este gran proyecto que ustedes están llevando adelante. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, muchas gracias a Lika, Agustín, por la invitación a participar, a la red Biolac y bueno, a todos, toda la audiencia por participar también. Bueno, nosotros somos productores agropecuarios de aquí, de la región sur de Córdoba, Río Cuarto específicamente, es donde arrancamos nuestras operaciones. Los productores, todos seguimos con nuestro core agropecuario, ganadería, agricultura aquí en la zona sur de Córdoba, soja, maíz, cultivos principales, y allá por el año 2005, buscando diversificar y buscando agregar valor a la producción, incursionamos en las bioenergías, primero con el bioetanol a partir de maíz, fundamos la primera planta, se llama Bio 4, y es la primera planta de bioetanol de maíz de Argentina, y a continuación, en el 2015, empezamos, inspirados un poco en la industria del biogás en Europa, y comenzamos con las primeras operaciones de biogás aquí en la Argentina, a construir la primera planta de biogás a escala para utilizar cultivos energéticos, básicamente silaje de maíz, que viene muy bien aquí en la zona, y estiércol, ¿no? Utilizando desechos, como mostraba recién Miguel, de diferentes operaciones de tambo, fields y residuos también de criaderos de cerdos. Tengo una presentación que voy a compartir para... No sé si la pueden ver. No. A ver. ¿Ahora? Ahí está. Ok. Ya aparece. Bueno, es... está un poco... Wow, está un poco lenta la presentación. No sé si la pueden ver aquí en la pantalla. No tengo el modo... Se llega a ver bien, pero no tengo el modo pantalla completa. Sí, estamos viéndolo como si una versión, Okay, pero se logra ver. Don Manuel, si gusta le ayudo. En la parte superior donde dice configuración de visualización. Ok, ahí duplicar pantalla, por favor. Duplicar. Correcto. Gracias. Ahí está. Mejor. ¿Ahora la ven con pantalla completa? Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Bueno, les decía que bueno, en el 2015 fundamos Bioeléctrica, que fue la primera planta de biogás a escala de Argentina. Fue con un timing, como pasa en todos estos proyectos de innovación y como cualquier startup, el timing es una cuestión fundamental y tal vez fue un timing un poco apresurado para lo que era el mercado argentino, como bien comentaba recién Miguel. El programa Renovar recién tomó impulso en el año 2017, nosotros pusimos en marcha esta planta en el 2015, no había un marco regulatorio apropiado, no había contratos de energía eléctrica para poder vender la energía renovable, y fue bueno, una experiencia ardua, digamos, en un inicio, que después, bueno, a partir fue la primera planta que, por supuesto, como ya estaba produciendo y despachando energía, se conectó al programa Renovar. Fue la primera planta de todas las licitaciones de Renovar que hubo, que se conectó en la planta de Bioeléctrica 1, que se fundó aquí en la periferia de la planta de bioetanol, utilizando originalmente, como les decía, silaje de maíz y estiércol, que era el modelo europeo que queríamos replicar en la Argentina. Vale la pena comentar que respecto al marco regulatorio y a cómo se gestó el programa Renovar, nosotros hicimos mucho énfasis frente al gobierno que estaba desarrollando el programa Renovar en que la tarifa eléctrica que le dé repago a estas plantas tuviese un atractivo, un incentivo en los primeros, sobre todo en los primeros años,
que los primeros años para todo este tipo de proyectos siempre son los más difíciles, porque de alguna manera es como el valle de la muerte, donde los emprendedores tienen que poner en marcha la tecnología, repagar los créditos. Generalmente los primeros años son los del cash más complejo, ¿no? más negativo, y donde los equipos se tienen que capacitar y tienen que, bueno, hacer toda la curva de aprendizaje, y eso requiere para los primeros años siempre alguna tarifa que le dé más holgura al emprendedor, o créditos más blandos, o mayor periodo de gracia para no devolver capital, por ejemplo. Bueno, todas esas cuestiones las hemos conversado, y como también bien comentaba Miguel, el programa Renovar para biogás en la Argentina no fue tan atractivo como sí fue para eólica y solar. En el caso de eólica y solar, las propuestas de los inversores, quienes licitaban el programa, superaban 5 o 6 veces los megavatios ofrecidos por la autoridad de aplicación. En el caso del biogás, la primera licitación quedó desierta, como ya comentó Miguel, y la segunda y tercera licitaciones, bueno, tuvieron más ofertas, pero no fue tan atractiva, lo que da clarísimas pautas, pues la industria siempre está, por más que sea una industria muy incipiente, los empresarios entendían, digamos, que esto era una muy buena posibilidad para diversificar el negocio agropecuario, pero no se pudo plasmar en los números, los repagos de los proyectos no daban, y sobre todo cuando hay un gran potencial para utilizar desechos pecuarios, que realmente le da una solución muy importante a todos esos productores en términos, sobre todo ambientales, de tratamientos, de olores, ¿no? Tratamientos de los efluentes, mitigación de olores, utilización de biofertilizantes. Bueno, todo eso es muy atractivo, pero el repago también se vuelve muy exiguo, muy largo. El CAPEX para poder generar plantas para tratar desechos o residuos pecuarios son instalaciones muy grandes, de mucho volumen, que requieren mucha inversión inicial para un repago que es lento, digamos, que necesita algún tipo de incentivo. Por eso nosotros siempre creemos que los cultivos energéticos son los que tienen energía densificada y que pueden realmente generar proyectos para una explotación agropecuaria que cuenta con ese maíz, que cuenta con ese cultivo energético, proyectos que pueden ser muy interesantes en términos de ser más compactos, repagarse más rápidamente, o tener por lo menos un sustrato que le dé más, que sea de mayor generación, mayor metanización, ¿no? Mayor producción de energía, que viene en forma más densa dentro del grano, dentro del cultivo, y de esa manera poner en marcha rápidamente los digestores, y después, bueno, comenzar a utilizar residuos o sustratos alternativos de menor valor de las agroindustrias, de los residuos pecuarios y demás. Pero bueno, eso requiere una política de mayores incentivos en el comienzo, ¿no? Por ejemplo, de precios que arranquen en precios promocionales importantes y vayan decreciendo en el tiempo en la medida que la empresa vaya haciendo su curva de aprendizaje y logre trabajar con mayor eficiencia, con menos problemas, con menos intermitencia, y de esa manera poder ser, digamos, tener una empresa más exitosa. Lo que producimos en la planta de energía renovable es biogás, que hoy lo estamos transformando todo en energía eléctrica, producto de estos planes Renovar, que fueron de energía eléctrica, y hoy estamos pensando en hacer biometano, en poder inyectar. No hay un marco regulatorio en la Argentina para este tema, pero creemos que en Europa ya está instalado. Hacer biometano, o sea, al biogás que tiene un 55% de metano, hacerle un upgrade, llevarlo a más de 95% de metano, y ese biometano poder inyectarlo en la red de gasoductos, que en Argentina tenemos una red de gas natural muy importante, y poder utilizar un porcentaje de biometano. Para tener una idea, un 1% de biometano en toda la red generaría la construcción de más de 1000 plantas de 1 megavatio eléctrico para poder graficarlo, ¿no? Y el otro punto muy interesante con el que estamos trabajando es el biofertilizante, que es el residuo que sale del digestor después del tiempo de residencia, que lo aplicamos en cultivos de verano aquí en la zona y funciona muy bien, y estamos, bueno, tratando de darle el mayor valor posible. Y un tema también relacionado a las tarifas de Renovar es que el proyecto de utilización de cultivos energéticos que queríamos realmente desarrollar en
en toda la región pampeana en Argentina, se vio bastante impedido por esto de las tarifas y nos volcamos a utilizar residuos industriales. Y hoy el principal sustrato que utilizamos en 2 plantas aquí en la periferia de Bio 4 de la planta de etanol es la vinaza liviana del proceso de bioetanol, que tiene, una cantidad de energía en su composición que la transformamos en biogás. Y a partir de todo este desarrollo del mercado de biogás en la Argentina y de todas estas experiencias que hemos transitado en estos años, fundamos una compañía de ingeniería para biogás que se llama Bioeléctrica, bioeléctrica.com es la página web, que hoy está especializada en generación de biogás con vinaza liviana del proceso de etanol de maíz y que está exportando esa tecnología a otros países como Brasil o Estados Unidos. Estas son las plantas que ha desarrollado Bioeléctrica en la zona central de Argentina, que están en operación o en construcción. Pueden ver que hay unas plantas también en la provincia de San Luis, en La Pampa, y estos son los proyectos que ya están en operación, los que tienen la foto son los que están operando, los de abajo son los que están en construcción. Y este es el mercado, o sea, son todas las plantas, como comentaba anteriormente Miguel, las plantas del programa, son todas plantas que están conectadas al programa Renovar, plantas de biogás, no de residuos sólidos urbanos, que están produciendo, las que están, digamos, en verde, las líneas que están en verde son las que hemos construido o operamos nosotros con tecnología de bioeléctrica. La central Río Cuarto 1 y Bioeléctrica Río Cuarto 2 son las que están en la periferia de la planta de Bio 4, con la eficiencia del último mes y la eficiencia promedio de los últimos 12 meses en la última columna. Y bueno, hay casos muy variados, como por ejemplo la anteúltima, que es Pollo San Mateo, es una planta que hemos puesto en marcha hace 2 meses en el norte de Córdoba, que está haciendo la rampa de inicio de la digestión en los fermentadores, y que funciona o va a funcionar con 18 distintos sustratos, sobre todo de distintas industrias de la ciudad de Córdoba, desde estiércol de criaderos de pollos hasta glucosa de scrap de una fábrica de bebidas gaseosas, y otros sustratos varios, digamos, de todo el cinturón industrial de la ciudad de Córdoba. Y bueno, como les decía, son pocas las plantas que funcionan estrictamente con cultivos energéticos, o sea, hay algunas de ellas, de las que están acá nominadas, que lo hacen con cultivos energéticos, la mayoría lo están haciendo o fueron soluciones que se adhirieron a algunos de algunas industrias o frigoríficos o criaderos de cerdos que necesitaban darle un tratamiento, ¿no?, al efluente. Eso es lo que vemos, digamos, que puede pasar en el futuro. Mostraba Miguel, hay un potencial enorme de desechos pecuarios que deben ser tratados. No solamente es una oportunidad, sino que en el tiempo se va a volver una obligación, porque esos desechos crudos no pueden ir al campo crudos, tienen que ser tratados en lagunas pueden ser aeróbicas. Eso genera olores, si están cerca de los centros urbanos genera conflictividad, así que también, bueno, vemos que en la medida que la normativa ambiental se ponga un poco más estricta, la necesidad de la digestión anaeróbica como un proceso de tratamiento de efluentes va a ser fundamental, y bueno, creo que por lo que es Argentina como pantalla fotosintética, como producción agropecuaria, hoy hay, como mostraba recién, 20 y tantas plantas generando biogás para energía eléctrica. Debería haber más de 2.000 plantas en la Argentina. Creemos que esto va a pasar, creemos que el biometano va a ser una de las fuentes, digamos, de generación, de transformación del biogás en biometano para inyectarse en gasoductos. Manuel, menos de 2 minutos. Ok, y creemos que Argentina tiene un potencial enorme, inclusive para el tratamiento de residuos sólidos urbanos, la parte orgánica, ¿no?, la parte que se puede transformar. Creemos que el biogás es una tecnología espectacular porque no tiene ningún input energético, a la planta no hay que ponerle agua, no hay que ponerle energía, genera su propia energía
genera su propio calor a través de la cogeneración de los motores, o sea que vemos que es una tecnología que puede ayudar muchísimo a esta economía, a la descarbonización de la economía, una economía baja en carbono. El biogás es una solución muy grande. Esperemos que el próximo marco regulatorio que venga en la Argentina con respecto a biocombustibles, sobre todo a biogás y el biometano, contemple esta tecnología, genere más promociones y más incentivos, sea crediticios o sea regulatorios, para que se desarrolle la tecnología. Así que bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta o consulta, y muchas gracias. Ya, don Manuel, ya no sé a quién preguntarle, si a don Miguel o a don Manuel. Qué interesantes han estado las dos, y el tiempo no nos va a alcanzar definitivamente. Muy interesante, muchas inquietudes para los que hemos estado impulsando política pública, promover proyectos a nivel nacional o regional, y que tal vez no nos ha ido bien por X o Y razón, y que de alguna forma estos impulsos, estos ejemplos dan una esperanza. Entonces definitivamente, ¿verdad? Las inquietudes que hicieron, qué no hicimos y qué hicieron ustedes para lograr este tipo de cosas, ¿verdad? Es como la inquietud que me llevo para mi propia experiencia, ¿verdad? Pero bueno, un poquito más adelante vamos a platicar. Por ahorita vamos ahora sí a participar a un Cristian Irías. Bueno, Cristian es ingeniero de producción industrial de la Universidad Tecnológica de Honduras y cuenta con una maestría en gestión de las energías renovables de la Universidad Tecnológica Centroamericana. Cuenta con más de 10 años en experiencia en el sector agropecuario y las energías renovables. En este periodo ha gestionado diversos proyectos piloto de energía renovable para el desarrollo comunitario en Honduras, desde iniciativas de microcentrales hidroeléctricas para comunidades rurales y microredes de energía solar. Asimismo, ha sido coordinador nacional del programa de transferencia de tecnologías apropiadas para pequeños y medianos productores. Actualmente es analista de energía renovable en la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía, SEM, y facilita los temas de geotermia y biogás como punto focal. También delegado por parte del gobierno de Honduras ante el Grupo Técnico de Geociencias del Sistema de Integración Centroamericana SICA. En esta etapa se encuentra promoviendo la política nacional de fomento a la geotermia en Honduras y gestionando proyectos pilotos en geotermia y biogás. Asimismo, facilita la gestión y aprobación de la hoja de ruta de biogás de Honduras. Adelante, Cristian. Estamos muy ansiosos de escuchar también tu exposición. Adelante, por favor. Buenos días a todos, un gusto. Gracias por la oportunidad a la red Biolac. Vamos a colocar lo que es la presentación, va a ser muy breve. Me confirman si está en pantalla completa, por favor. Y si me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos y lo vemos. Vemos en pantalla. Muy amable, Marian, gracias. Bien, en esta oportunidad vamos a compartir un poco de las iniciativas de instrumentos de planificación de biogás en Honduras, ya que en Honduras no se ha tenido algunos esfuerzos de promoción al biogás, pero no se ha contado con algo, con una estructura de planificación o un instrumento que permita la promoción de manera sostenida lo que es la tecnología en el país. Actualmente, las oportunidades de biogás que contamos en el país es que el sector energía representa el 41% total de las emisiones para el año 2021. Un 7% de las emisiones del sector energía se compone por el consumo de biomasa y GLP. El biogás representa una alternativa para reducir estas emisiones en vista de que, si podemos ver en el gráfico del lado derecho, el GLP representa un 6% y la leña un 1%. Más adelante vamos a ver cómo es el consumo de leña en el país. Aquí se ve el 1% no muy significativo, pero ya en uso residencial lo vamos a ver que es muy interesante el consumo. ¿Cómo vemos la vinculación de lo que es el rol del biogás en el cumplimiento de los ODS? Como está directamente vinculado a lo que es el objetivo número 7, que es una energía asequible, no contaminante, que todos le estamos apostando a este objetivo. Asimismo, podemos ver otros que están directamente vinculados, como el fin de la pobreza, la salud y bienestar, acción por el clima y el bienestar de los ecosistemas terrestres. Vemos cómo el biogás se articula a otros objetivos de desarrollo sostenible. Asimismo, en el marco institucional en Honduras, podemos apreciar de que se ven tres grandes
ministerios vinculados a lo que es el biogás, como lo es la Secretaría de Energía, que ha tomado un rol muy empoderado para promover esta tecnología. Vemos también la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Mi Ambiente, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Estos tres ministerios deberán hacer arreglos institucionales y ponerse de acuerdo y poner en agenda en cada uno de ellos el tema de biogás. Actualmente el rol lo tiene la Secretaría de Energía. En el tema de las políticas energéticas y regulaciones, Honduras a la fecha está trabajando en lo que es una política energética nacional, que se le hemos llamado PEN 2050. En esta política se ha priorizado el tema de biogás mediante su hoja de ruta, y podemos ver en el gráfico del lado derecho, esas fueron diferentes mesas temáticas que se desarrollaron para poder formular lo que fue la propuesta de la política energética, y vemos que el biogás fue priorizado. Dentro de nuestra secretaría desarrollamos lo que fue una mesa temática exclusivamente de biogás para tener aquellos insumos que requeriría para poder fomentar la tecnología. También se han hecho pactos energéticos o Energy Compact, donde se priorizó un programa nacional de biogás. Y aquí podemos ver que desde la Secretaría de Energía ha colocado en agenda y ha promovido lo que es el biogás como una alternativa de transición energética. También podemos ver en su hoja de ruta, en esta hoja de ruta se participaron más de 60 especialistas de 4 diferentes sectores, donde se identificaron los principales problemas potenciales energéticos que tenía el país. Asimismo, vemos cómo el biogás y la política energética sectorial se está vinculada mediante estas actividades. Podemos ver que ayudaría a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, fortalece la resiliencia, alta participación de las energías renovables, contribuye a esta alta participación, reducir lo que es la dependencia energética de los combustibles fósiles, implementar lo que es un plan de descarbonización y reducir la brecha de pobreza energética. Vemos que el biogás para nosotros es muy transversal en todos estos ejes. Y en las políticas climáticas podemos ver que está directamente vinculado a lo que son las contribuciones nacionales determinadas, más conocidas como NDC. También elaboramos un plan tecnológico de mitigación, TAP, se le llamó, donde la tecnología de biogás fue priorizada e identificada dentro de este plan. También acciones de mitigación nacionalmente apropiadas como las famosas NAMAs. Se está trabajando en una NAMA de café, una NAMA de ganadería, una NAMA de estufas mejoradas. Entonces, directamente en cada una de estas NAMAs, el biogás tiene una participación. Y también la Estrategia Nacional de Cambio Climático. ¿Cómo está la situación actual y los compromisos de país? En el tema de biomasa, el país se ha comprometido a reducir el 39% del consumo de leña a través de la promoción de estufas eficientes, más conocidas como ecofogones. También otro compromiso que adquirimos es reducir el 15% de las emisiones en el sector energético del país. Entonces podemos ver que para toda esta, desde el punto de vista de la política nacional como compromisos internacionales, el país tiene un compromiso directo para poder fomentar lo que es la tecnología de biogás. Con un diagnóstico nacional hemos identificado que la situación actual del biogás en el país está de la siguiente manera: falta de promoción y asistencia técnica, pocos profesionales con especialidad en el tema, falta de regulación y normativas, y contar con políticas de fomento para fomentar lo que es la tecnología del biogás. Basados en esta situación actual, hemos venido trabajando en otras acciones que más adelante les voy a comentar. Pero antes quisiera dar a conocer lo que es el uso de la leña. ¿Por qué es tan importante el uso de la leña? Honduras tiene una situación, una brecha muy grande en lo que es acceso a electricidad en área rural y en zonas alejadas. Es por ello que el 79% de las viviendas de nuestro país cocinan con leña. O sea que el 79%, 79 casas o familias, hogares en Honduras cocinan con leña, ya que también esto viene con un tema cultural de que cocinar con leña, muchos hemos escuchado que queda la comida más sabrosa, pero también se debe a que la leña es la fuente de energía primaria más asequible para las familias en el área rural. Y vemos que solo un 15% usa la electricidad para cocinar en el sector residencial, un 5% GLP y un 1% el queroseno.
Es por ello que aquí hay una brecha muy grande de trabajar, de reducir este 79 con un compromiso de país de un 39% que se comprometió ante la Comisión de Cambio Climático. Bien, entonces, ¿cómo vemos nosotros las sinergias entre el biogás y la leña? Que podemos reducir las que son las emisiones de efecto invernadero, reducir el impacto de la salud de las familias en los hogares rurales. En la parte inferior podemos ver una ama de casa en una comunidad indígena donde se le construyó un ecofogón o estufa mejorada de leña. Directamente, a veces nuestras familias, casi la mayoría de veces, mejor dicho, cocinan a fuego abierto o aquel famoso fogón de 3 piedras, donde ellas reciben todo el humo, las amas de casa y los niños, y eso tiene a provocar enfermedades tipo SCOP, le llaman, de que son enfermedades en los pulmones, por inhalar todo el humo de la combustión de la leña. Entonces, es muy importante para nosotros en tema de salud también. La reducción de la contaminación intramedicinal e inclusión del enfoque de género también tiene un impacto muy grande. Se percibe al biogás como una fuente energética limpia, segura, moderna, como una alternativa energética para la zona rural y productiva en el país. Otro dato interesante es que cada vez nuestras familias tienen que caminar más para poder encontrar la leña. Normalmente está entre 1 a 4 horas que deben caminar para ir a tener asequible leña. También el costo de la leña ha ido en aumento. Y esto también está afectando en la economía de los hogares. Ya un poco más sobre el potencial del biogás, podemos dar a conocer de que Honduras cuenta hemos identificado 3 grandes sectores: sector ganadero, tanto ganadería menor como ganadería mayor, cafetalero y palmero. En cafetalero podríamos mencionarles de que Honduras es el 6º mayor productor de café en el mundo, cuenta con más de 120,000 familias, pequeñas familias productoras de café, donde hay un gran potencial de producción de biomasa, tanto en la pulpa como en las aguas mieles cuando se lava el fruto. Esto es un potencial grande para el biogás y contamos con alrededor de 430 millones de metros cúbicos de biogás, sacando un 60% de metano que podría tener esa producción de biogás. Eso estimamos que representa alrededor de 448.4 megawatts térmicos de potencia térmica o equivalentes a 180.8 megawatts eléctricos. Esto con una estimación de un estudio que se hizo desde 2010. A la fecha no lo hemos actualizado y estamos seguros que que contamos con un mayor potencial. Ya para terminar, quiero compartir algunas experiencias previas del tema de biogás en el país. Hemos tenido en el tema de café, se han desarrollado algunas cooperativas que han instalado pequeñas plantas de 20 kilowatts. En el sector ganadero, en el tema de educación también, el sector avícola y los de mayor escala, que son los del sector palmero, que andan arriba de 1 megawatt de capacidad instalada. Bien, ¿qué está haciendo la Secretaría de Energía desde el punto de vista de políticas y estrategias? Podemos ver que en la columna A tenemos la política energética y la hoja de ruta de la política energética. En la columna B, pactos energéticos y políticas climáticas directamente vinculadas. Y en la parte C, tenemos lo que es la hoja de biogás que estamos trabajando actualmente y el proyecto de pilotos, que son directamente ya vinculados a lo que es la temática de biogás. Ya para concluir, compartir en qué estatus está la hoja de ruta. Está en el despacho para aprobación, para tener es una hoja de ruta para la promoción del aprovechamiento del biogás de pequeña y mediana escala en los sectores priorizados en Honduras. Esto fue con el apoyo de la asistencia técnica de la red LED Labs a través de la comunidad de práctica de bioenergía, donde tuvimos una asistencia técnica y hemos construido o formulado una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta comprende estos 3 grandes ejes, que es el fortalecimiento del marco institucional y político y regulatorio, el mejoramiento de condiciones para el financiamiento de proyectos de biogás, y C, la gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades. Y ya como último punto, como una iniciativa piloto que queremos desarrollar,
a través de una iniciativa RACE, pudimos perfilar lo que fue. Honduras cuenta con un centro de genética porcina, donde este centro de genética porcina transfieren lo que es genética animal a los pequeños y medianos productores. Y la Secretaría de Agricultura cuenta con esta granja que actualmente no tiene biodigestor, solo se está almacenando en lagunas lo que es la cerdaza. Y hay alrededor de más de 700 cerdos donde se está desaprovechando este recurso. Entonces hemos perfilado y lo que andamos en gestión de recursos para poder desarrollar esta planta piloto y que pueda aprovechar de manera de autoconsumo dentro de la granja. Bueno, esta es parte de las experiencias y de lo que estamos haciendo en Honduras en el tema de biogás. Entonces, quedamos a sus órdenes y muchas gracias. Perdón, antes de terminar, algunas lecciones aprendidas que nos gustaría compartir desde Honduras es la sostenibilidad de los proyectos de pequeña escala, es un gran reto y desafío que tenemos, la falta de promoción y asistencia técnica, la falta de seguimiento técnico posterior a los casos que se han implementado de este tipo de tecnologías. Y es muy importante establecer un marco legal, regulatorio y normativo para poder desarrollar lo que es la tecnología de biogás. Gracias. Bueno, agradecer a los tres panelistas, los tres en tiempo adecuado, hasta récord, menos del tiempo estimado. Muchas gracias por ello. Eso nos va a permitir pues tener un mayor diálogo y discusión y preguntas del público también, pues, que por aquí ha estado muy interesada. Les comento que han habido bastantes preguntas. Entonces, agradecer. Pues esa por ahí, más a ver, nada más, ver si don Miguel puede prender su cámara. Eso, ya ahora sí lo veo. Cristian, si puedes prender la cámara, nada más para poder compartir las preguntas y los compañeros del público nos puedan conocerlos y atender las preguntas de ellos. Pero primero, antes de empezar con las preguntas, don Agustín quiere pues realizar una pregunta. Entonces, le doy la palabra, don Agustín. Gracias, Adrián. Y una reflexión y pregunta para Manuel y Miguel. Aprovechando que los invité yo, ¿no es cierto? A ver, la reflexión es un poco la siguiente. Yo entiendo que tanto Manuel como empresario y Miguel como la persona que asesora, el que toma las decisiones de política pública o el que formula la política pública en Argentina, tienen, digo, dos grandes desafíos. El primero es que, bueno, Bioeléctrica surge en 2015 y la Ley de Promoción de Energías Renovables en Argentina en 2016. Y si uno se pone a ver un poco las cuestiones macroeconómicas en Argentina, se da cuenta que el país un año crece, el otro decrece, un año crece, el otro decrece, a veces decrece 2 años consecutivos, acompañado por una fuerte inestabilidad del tipo de cambio. Yo siempre digo, vine a Costa Rica en 2019, el peso argentino valía 45 pesos y hoy vale 150 el oficial, ¿no? Y casi 300 un tipo de cambio paralelo. Y también gobernado por una alta inflación de 2 dígitos. Este año, me corregirá Miguel, Manuel, entre el 80 y el 90%, casi 3 dígitos me hace señas Manuel. Y la segunda característica es que el país dispone de un montón de recursos energéticos. ¿Sí? Tiene la segunda reserva más grande de gas no convencional, la cuarta de petróleo no convencional, tiene muy buenos vientos para energía eólica, muy buenos soles para producir energía solar. Y entre medio, digo, podemos hacer una valoración, pero la verdad es que hay un desarrollo de la industria del biogás. Podría ser mayor, pero también podría ser menor, dado estas circunstancias. Entonces, un poco la reflexión y a modo de pregunta, ¿qué notan ustedes para compartir? Sobre todo porque en estas transmisiones nos ve gente de muchos países donde el biogás no tiene el nivel de desarrollo que tiene en Argentina y el agregado de valor de convertir el biogás en bioelectricidad. ¿Qué rasgos mencionarían ustedes si ha sido la política pública exitosa, si ha sido el espíritu emprendedor por parte, Manuel, de los empresarios, si ha sido una necesidad de agregarle valor a residuos? ¿Cuáles dirían ustedes desde el sector público, desde el sector privado, que han sido, digamos, estas características para recomendarles a colegas de otras latitudes que han permitido este desarrollo del biogás en Argentina en una circunstancia que al menos podemos decir que ha sido difícil desde el punto de vista económico y con
competencia, digamos, de otros recursos energéticos. Bueno, si querés, contesto yo, Agustín. Sí, creo que cuando uno se pone a hablar con los decisores de políticas públicas sobre la necesidad de generar energía de biogás, ya sea a partir de cultivos energéticos o de desechos pecuarios que tienen un trasfondo ambiental también, siempre surge el tema. En el caso de Argentina, tenemos el gas de vaca muerta, un ciclo combinado con gas de vaca muerta, con shale, el gas de vaca muerta es el gas de esquistos, genera energía a tal vez menos de $50 el megavatio, y te encontrás con esa realidad versus una planta de biogás que requiere una política promocional para desarrollar las inversiones en biogás arriba de $200 el megavatio, con todas las externalidades positivas, ¿no?, que tiene. Y ahí es donde se arma la discusión, donde, bueno, obviamente el decisor de políticas públicas busca la mayor eficiencia país para que el consumidor termine pagando lo menos posible. Nosotros como productores agropecuarios ligados a esta gran pantalla fotosintética que es todo el agro en la Argentina, propiciamos, digamos, que haya más biogás dentro de la matriz, biogás o biometano, llámese de la forma que sea, ¿no? Ese biogás transformado en energía, reemplazando fósil de alguna manera. Y hay un aditamento más que creo que es el tema de la descarbonización. Cuánto el biogás contribuye a descarbonizar la matriz y hacia dónde vamos como mundo, ¿no? O sea, en un mundo que quiere ser, donde hay, como recién comentaba, en Honduras tienen ya, digamos, metas, y NDC, Argentina también lo tiene, todos los países tienen la necesidad de bajar sus emisiones y los compromisos asumidos. Bueno, ahí es donde entra el biogás como a jugar fuertísimo. Nosotros hemos medido la producción de energía eléctrica con biogás versus la emisión que tiene la generación de energía eléctrica con gas natural, que es la principal fuente de generación en la Argentina, tiene una reducción de entre el 98 y 99% de gases de efecto invernadero. O sea, creo que ahí es donde el decisor de política pública tiene que sopesar entre eficiencia económica y eficiencia ambiental, pensando en el largo plazo y en los compromisos asumidos por el país. No sé si eso engloba un poco la pregunta. Agustín, bueno, gracias Manuel también, porque diste un panorama importante de cómo está la situación en nuestro país, y vos lo que decías, Agustín, en los vaivenes de la economía argentina, estoy de acuerdo, y es muy importante para poder planificar a mediano o largo plazo, tener una economía más estable, eso seguro, en todo, no solo en nuestro país, sino en cualquier país del mundo. Como dijo Manuel, en su momento se comparaba biogás, biomasa, contra las otras tecnologías eólica y solar, que son energías por mega mucho más baratos en cuanto al precio que paga en Argentina la empresa Camesa. Pero no se contemplan, por eso yo cuando hablé al principio, hablé de este informe que también hemos contado con ayuda de todo el sector privado, este informe de las externalidades positivas que hay que incluir para hacer una ecuación y comparar las cosas más o menos en el mismo sentido. Es decir, no solamente el electrón que sale, sino que justamente todos los beneficios que trae a la comunidad, a la región, el tener energía en el lugar. No nos olvidemos que el biogás y la energía en general es energía firme, ¿sí? Diferente de la eólica y solar, que dependemos o de los vientos o del sol. Esto es energía firme que se almacena, como tener una represa, que vos tenés la materia prima ahí y la podés utilizar de distinta manera. Por eso esas son cosas que hay que valorizar. En una
en una política pública esas cosas tienen que estar. Y bueno, eso es lo que estamos luchando de agricultura siempre. Energía tiene siempre nos acompaña, pero también tiene que lidiar con otros combustibles, los fósiles, otro tipo de combustibles, los combustibles líquidos. Hoy Argentina también, esta ley de biocombustibles que contempla el biogás, también promueve el biodiesel y el etanol. Y acá Manuel, bueno, conoce muy bien el sector etanol, es un sector que hoy tenemos un corte del 12%, a partir de maíz es un 6%, y se utiliza solo el 2% de la producción de maíz de la Argentina para cubrir eso. Entonces ahí hay un gran potencial. Nosotros vemos que el biogás, biomasa, los biocombustibles líquidos que pueden también utilizarse para la generación de energía, tienen que complementarse, tienen que ir todos de la mano y no dejar a uno de lado pensando que el otro es más eficiente. Eficiente en cuanto a precio quizás, pero esas son cosas momentáneas, los mercados cambian, hay que tener una planificación de más largo plazo. Eso, Agustín. Bueno, muchas gracias a los dos. Da un claro un escenario y comparto con ustedes. Al final, si no hay externalidades, ¿verdad? Si no internalizo y esos beneficios ambientales, de pronto puede ser que los costos de las plantas de biogestión no se vean tan atractivas, ¿verdad? Pero cuando metemos de pronto este panorama y hacemos, como dijo don Miguel, un panorama más equitativo donde vemos los beneficios de todas las tecnologías en todo el panorama integral, vemos que las plantas de biogestión realmente dan ese aporte también para cumplir las NDC, que muchos países, de alguna forma, me imagino que la gran mayoría hemos puesto el manejo de residuos, ¿verdad? Entonces, es un gran aliado al cumplimiento de las NDC y los compromisos que tenemos los países con la comunidad internacional. Entonces, súper de acuerdo en que si esa variable no está, las plantas de biogestión, pues sí podemos quedarnos un poco rezagados bajo esa óptica, pero es parcial, ¿verdad? Que creo que fue el mensaje que don Manuel nos planteó, ¿verdad? Tenemos que tenerlo muy claro que el escenario no puede quedarse simplemente en costos de lo que había antes versus lo que voy a poder generar y recibir, sino cuáles son los beneficios sociales y ambientales de una implementación de este nivel. Entonces, a los dos agradecerle a Agustín por la pregunta tan interesante, cuando también que conoce pues la realidad pues de la Argentina. Bueno, yo quiero continuar con una pregunta para Cristian. Y a ver, Cristian, de lo que te entendí y percibo, a ver si estoy bien y si nos puedes contar un poquito. Yo tengo un par de preguntas a partir de tu exposición. A partir de escucharte que hay ciertas políticas, hay ciertas experiencias, pero no están articuladas. Es lo que yo te percibí, si me corregís si no es así. Pero entonces, ¿cuáles serían los pasos que se requieren para que todas estas diferentes iniciativas que no están hiladas una con la otra se transformen en un marco sólido en Honduras para la promoción del biogás? Esa sería mi primera consulta a partir de tu exposición, si es que la interpreté bien. Y lo otro es el tema de proyectos de gran escala. Si alguien quisiera hacer un proyecto de gran escala en Honduras en este momento, ¿se toparía con alguna restricción o normativa por cumplir o es un marco por explorar y tal vez el desarrollador no se toparía con tanto tema normativo para cumplir y poder implementar una planta de biogás en la red y poder, sea autoconsumo el biogás para energía térmica o eléctrica o para colocar en la red? No sé, esas serían como mis dos inquietudes, Cristian. Adelante. Sí. Gracias, sí, como mencionaba en la exposición, tenemos una gama de instrumentos de planificación o políticas que podrían impulsar al biogás. Como tú bien dices, a nivel de los ministerios es el detalle que no están articuladas. Entonces, en la hoja de ruta se identificó que se deben hacer arreglos institucionales entre los ministerios, empezando por la Secretaría de Energía, de Agricultura y Ganadería, porque quien se ha apoderado del tema de biogás es la Secretaría de Energía. Pero el Ministerio de Agricultura y Ganadería requiere de conocer de ese nexo entre agricultura y energía. Entonces, no lo ven directamente vinculado. Por lo que debemos trabajar y dar a conocer, y porque los profesionales de nuestra Secretaría de Agricultura están enfocados en sí, el 100%
en llevar soluciones a lo que es el agro, pero no ven directamente vinculado el biodigestor. Por lo que esta tecnología también cumple un rol muy importante en la reducción de los consumos, por ejemplo, de los fertilizantes químicos, reducirlos, ya que han aumentado un 300% debido a lo que es la pandemia y la guerra. En Honduras ese es el costo, ha aumentado más de 3 veces el valor anterior a lo que costaba. Entonces vemos que hay un gran potencial en el tema de reducción de lo que es fertilizantes, en lo que es desarrollar el mercado del biol. En sí, Honduras no cuenta con un mercado de biogás, no hay empresas que promuevan la tecnología, no hay asistencia técnica en esa área. Entonces, por eso que nosotros proponíamos lo que era un programa nacional de biogás. Estamos en gestión de recursos, de alrededor de unos 5 o 6 millones de dólares para poder implementarlo y desarrollar, llevar al menos unos 8,000 biodigestores a pequeños productores. Entonces, esa es la visión. Del punto de vista, esto es a pequeña y mediana escala. Si nos vamos a los de gran escala, hay también una gran oportunidad de negocio, tanto en el sector palmero como aquellas agroindustrias, o también el sector ganadero, que tiene una cantidad considerable de producción de excretas. Entonces, ¿cómo está el marco regulatorio para ellos? Hay un marco habilitatorio, no hay ninguna restricción, solo lo que tienen que identificar es su necesidad y tal vez algunos incentivos o créditos blandos para que les permitan implementar lo que es la tecnología del biogás. Ya hay alguna experiencia en el sector palmero, pero no todas las cooperativas que procesan la palma africana tienen biodigestor. Entonces están aprovechando una gran oportunidad. Únicamente hubo una experiencia con la que vieron ahí, consiguió un PPA un contrato de suministro de energía entre lo que fue la estatal eléctrica y la productora de palma africana. Entonces tuvo un PPA por 12 años y tuvieron incentivos, pero luego ya esos incentivos ya culminaron. A la fecha no hay incentivos, pero sí hay un marco habilitatorio para que puedan, no hay ninguna restricción para hacer uso. Solo lo que necesitan encontrar es una oportunidad de negocio o una necesidad donde comercializar o usar esa energía o electricidad que produzca. Bueno, muchas gracias, Cristian. Ojalá que el público que nos está acompañando o después verá el video después, pues vea la oportunidad de negocio que pueda haber en Honduras y acompañar, y acompañar a la Secretaría, ¿verdad? Yo lo veo así y sé que por lo menos acá desde Costa Rica hay empresas en temas de biogás que tal vez de pronto les pueda llamar la atención, pues ir a acompañar a un país tan cercano y hermano como es Honduras. Entonces creo que sí. Bueno, muchas gracias por las respuestas. Ahora quiero seguir con don Miguel. Don Miguel, tengo un par de preguntas, me parecen, desde mi punto de vista, preguntarle, ¿cuáles fueron las barreras que tuvieron para superar, para poder implementar el programa? Me parece como la primera, que es un obstáculo que hemos tenido varios, que hemos tratado de ir implementando ciertas normativas a nivel país. Y algo que tal vez no todos conocemos, y es como el tema de hablar de externalizar e internalizar, monetizar, ¿verdad? Los proyectos. Tal vez no todos tenemos concepto, en el mundo del biogás, tal vez no todos estamos tan claros del concepto. Entonces ahí un par de minutos nos puedas de explicar a todos para que todos podamos entender qué es este concepto. Muchas gracias. Gracias, Adrián. A ver, ¿cuáles han sido las barreras? Bueno, también Manuel lo sabe bien, tal vez Manuel puede aportar acá, seguramente. En el plan Renovar, al principio, cuando fue la primera licitación en la que no se presentaron proyectos ni de biogás, y creo que tampoco de biomasa, o muy pocos de biomasa seca, fue porque los precios o las tarifas que se pagaban eran bajas y no hacían a poder realizar los proyectos, y además era un concurso con las otras tecnologías, entonces eso era bastante complicado. Y había desconocimiento también, y lo digo del sector público, en cuanto a cómo eran los elementos necesarios para impulsar, ¿no?,
el desarrollo de las plantas de biogás y de biomasa seca. Y eso, por eso, estas mesas de diálogo que dije, y el intercambio de información, el acercamiento del sector privado, y con los distintos desarrolladores, inclusive la empresa que armó Manuel, que hoy ellos empezaron con su proyecto y ahora tienen que asesoran y desarrollan proyectos para otros empresarios. Bueno, todo eso surge también del aprendizaje mismo. Y después en el medio, es decir, otra de las cosas importantes de estos planes Renovar, que son contratos a 20 años, ¿no? Entonces, eso da un poco de planificación y de estabilidad, por más que de alguna manera la economía argentina sufre de muchos vaivenes. Yo creo que ese ha sido un poco el trabajar en conjunto, ¿no? Y ser escuchado al sector privado. Yo creo que en la segunda etapa del Plan Renovar, quizás Manuel lo sepa, me lo va a decir con más detalle, pero fue bastante escuchado, por lo menos en los aspectos, en los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Algunas cosas se pudieron hacer, otras no, seguramente, pero ese fue un poco el diálogo, ¿no? que faltó en un principio. Y después todo lo que, esto de monetizar las externalidades positivas o negativas, hay un documento, como te decía, es largo de explicar acá, pero cuando yo hablé de biomasa seca, bueno, perdón, de energía estable, ese tipo de cosas hay que cuantificarlos, ¿no? O las emisiones, el ahorro de emisiones, como decía Manuel, o el tratamiento de residuos, ¿no? En un proyecto de biogás, de energía firme, bueno, los aspectos también de desarrollo en el lugar, el empleo que dan, porque en definitiva hay todas estas empresas, y el caso de Bio4 es un gran ejemplo, donde tienen la empresa de etanol y las empresas de biodigestores, en cuanto a cómo ha vitalizado la región, ¿sí? Y cómo ha dado empleo. Todas esas externalidades, que en realidad no son externalidades, son cosas del mismo proyecto en sí, se han monetizado. Adrián, los invito a que vean ese proyecto, ese estudio, que está más en detalle, pero se ha buscado distintos aspectos para poder, de alguna manera, compararlo con las otras tecnologías. Eso no hace falta que explique todo el detalle de ese trabajo, porque es mucho mejor leerlo y analizarlo. Y eso lo encuentran en la página de ProBiomasa, que es el www.probiomasa.gov.ar, y hay un sector que es la biblioteca de ProBiomasa. Bueno, muchísimas gracias. Será muy interesante entender este concepto y ver cómo ustedes, este proyecto tal vez me da ciertas luces en mi reflexión en este tema del mundo del biogás, que tal vez no hemos visto esta variable, ¿verdad? De considerar estas externalidades para, no solo para el tema de políticas y demás, y para ser atractivo, sino para el flujo, para presentarlo ante un financiamiento, en fin, estas variables y buscar estos fondos de desarrollo que hay en América Latina. Entonces, de pronto es que tal vez los proyectos no los hemos puesto a variable, que de pronto al monetizar, también otro ejemplo que habló don Manuel es el tema de los olores. Por ejemplo, una planta, un matadero, de pronto que tiene ciertos olores antes y después de una implementación de este tipo, es ese beneficio social con los vecinos, con el alrededor, ¿verdad? Y demás, ese tiene un beneficio, y eso al monetizar de pronto hace que el proyecto sea atractivo, porque es una comunidad que puede desarrollarse, vivir más tranquila, en un desarrollo más integral. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que considerar. Sí, adelante. Disculpame, también en biomasa seca, por ejemplo, que hemos calculado esos números, todo lo que evitas en incendios, ¿no? Y todo el costo que hay en cuanto a atender incendios. Puede pasar lo mismo con temas de biogás, ¿no? Así Totalmente. que hay muchas otras
variables, ¿no?, que suman a defender y decir, bueno, el biogás cuenta, está bien, el precio de generación es mayor, pero atendés un montón de otras cuestiones ambientales y sociales que las otras tecnologías no la tienen. Y económica, me das una luz con lo que estás diciendo, los seguros, las primas de los seguros, Sí, una claro. propiedad donde tenés 20, 30 hectáreas y entra en una quema por un tema de manejo, mal manejo de biomasa, cuánto se me incrementa el seguro y, ¿verdad?, las pólizas de seguros y cosas de ese tipo. Entonces, qué interesante todo ese tipo de variables y que ojalá nos haga reflexionar a todos a considerarlo. Ahora continúo con don Manuel para ir cerrando. Don Manuel, una pregunta tal vez más controversial para usted, el tema de cultivos energéticos. Sabemos por la experiencia, por lo que hemos leído en todos estos años, el tema de la controversia que ha sido, especialmente en Alemania, por lo menos es lo que más he leído, el tema de cultivos energéticos versus el fabricar alimentos, ¿verdad? Para los pueblos, los más necesitados, y para bajar los costos de la canasta básica en los países, cosas de ese tipo. ¿Cuál ha sido la experiencia suya en temas de cultivos energéticos y generación de energía? Pensando en este tipo de experiencias de resistencias sociales. Me dejó pensando y quería escuchar su experiencia al respecto. Gracias. Sí, siempre hemos tenido, digamos, ese debate que lo consideramos bastante abstracto porque en la realidad, bueno, Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de personas, somos 45, 47 en la Argentina. Estados Unidos utiliza el 40% de su cosecha de maíz, que es de más de 330 millones de toneladas, para hacer bioetanol, carburante. O sea que carbohidratos en el mundo sobran y la tecnología, el manejo de cultivos hace que los rindes crezcan a una tasa muy importante. Si no hubiera hoy bioenergía a partir de cultivos, los precios de los cultivos para los agricultores serían un desastre. Habría una sobreoferta, estaría inundado el mercado del maíz, o habría muchísima tierra ociosa que no se cultivaría por los bajos precios. Y realmente la genética y el manejo de los cultivos van traccionando agronómicamente los rendimientos y es una gran oportunidad para los agricultores poder hacer energía. Nosotros lo vemos desde ese punto de vista. Y entendemos que para el biogás en particular, los cultivos energéticos lo que aportan es mucha estabilidad, arranques muy fáciles y un buen cash flow en los inicios de las plantas. Por eso recorrer un poco el modelo europeo, donde arrancó todo con cultivos energéticos, esto pasó en España, en Italia, en Alemania, arrancaron con tarifas promocionales muy importantes, en el orden de los 300 euros, y cultivos energéticos, y hoy tal vez las plantas ya no están utilizando tanto cultivo energético, se utilizan más desechos urbanos, desechos de todo tipo. Nosotros, de hecho, aquí en los digestores, en Río Cuarto, utilizamos todo el scrap del mercado central de Río Cuarto, frutas, verduras que nos dan la calidad para ir a la verdulería, las utilizamos en los digestores, traemos el aceite usado de cocina, pero solamente eso explica el 1 o 2% de nuestra generación, el resto es desechos agroindustriales, estiércol y demás. Pero el cultivo energético lo que tiene para el proceso de biogás es que le da mucha estabilidad, mucha rapidez en el arranque y mucha certidumbre al empresario de que va a poder recuperar. Por eso, a la hora de charlar con los decisores de políticas públicas, nuestra propuesta siempre es ir a plantas eficientes. Bueno, nosotros propiciamos plantas eficientes, de escala, creemos que se puede hacer a pequeña escala también, pero arrancar con tarifas promocionales los primeros 5 años del proyecto, que después vayan decreciendo y que tiendan a la baja, para por supuesto que el consumidor termine pagando menos, pero las plantas, una vez que pasan ese valle de la muerte, ese periodo crítico, pueden ya empezar a optimizar su costo de producción y adaptarse a las tarifas más bajas. Lo que tiene que haber es certidumbre para el empresario, diciendo, bueno, arranco con un precio de $250 el megavatio, y sé que en 5 años ya no lo tengo, voy a estar en 180 y después en 150, porque en el tiempo uno puede ir incorporando desechos agroindustriales, desechos urbanos. Los municipios tienen que dejar de tirar desechos orgánicos en los vertederos que generan metano y contaminan 28 veces más que el CO2, y mandar esos desechos orgánicos a plantas de digestión anaeróbica. Y todo eso, bueno, es un círculo virtuoso que se tiene que dar, pero que requiere un tiempo de adaptación. Por eso las políticas públicas para la biodigestión
deberían arrancar con incentivos muy importantes en el arranque que vayan decreciendo en el tiempo, y eso explica un poco lo que decía recién Miguel, de tal vez por qué no hubo en el inicio de los planes renovar más aceptación de parte de la industria, de parte de los productores agropecuarios y demás, pero bueno, es algo que se va aprendiendo también en el tiempo y que toda la industria va conociendo, y el énfasis que hay hoy en la descarbonización de la economía creemos que va a impulsar más todavía el arraigo de la biodigestión como una tecnología súper válida para disminuir las emisiones. Muy interesante el enfoque que nos estás facilitando. Bueno, para ir terminando, nada más pues agradecerle a IICA y a Gloria que me hayan seleccionado para estar en medio de este gran panel. Realmente salgo con gran aprendizaje de los tres. Agradecido con la oportunidad. Gracias a todos por habernos escuchado y compartir. Le cedo la palabra a Gloria para que haga el cierre junto con Agustín. Agradecido realmente por la oportunidad y la experiencia, y bueno, seguimos adelante con el impulso en la región de la digestión anaerobia. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Muy interesantes todos los conferencistas. En realidad yo creo que nos dieron unas pautas para los tomadores de decisión, y no solo para ellos, sino también para quienes quieran emprender este tipo de proyectos de biogás. Y quisiera entonces ya cerrar esto. Muchas gracias, de verdad que estuvo muy interesante la discusión. Quisiera pues también, no sé si de pronto Agustín nos menciona un poquito algo más. La idea un poco de este webinar era como un abrebocas también a lo que pensamos hacer con el IICA para el próximo año, que es incentivar que los tomadores de decisiones a nivel local, regional, nacional, puedan participar en cursos donde podamos también, digamos, reforzar todo ese tipo de conocimientos que les permitan también, desde también la realidad que tenemos en cada uno de los países, diseñar un poco mejor esos programas y políticas públicas para promoción, digamos, de estas bioenergías, del biogás y otras energías que puedan complementarse dentro de cada uno de nuestros países para la generación pues, de energía a nivel nacional, local, regional. Por otro lado, pues quisiera también comentarles que para el mes de noviembre, ya anunciaríamos la fecha con Agustín, estaríamos teniendo nuestro próximo webinar, un poco promocionando, queremos promocionar el libro de usos de biogás, donde tenemos pues la participación de muchos autores, casi 35 autores, y con la colaboración del IICA pues también hemos hecho la publicación, estamos trabajando la publicación, la edición. Entonces pues queremos con ustedes compartir eso en el próximo webinar. Muchas gracias a todos por la participación, al público por estar atento a este tema tan interesante, y les cedo la palabra a Leica. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Bueno, Adrián, excelente tu moderación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, desde Honduras, Manuel y Miguel. A veces es muy importante para aquellos países que tienen que iniciar políticas públicas aprender de los éxitos y también de los errores, ¿no? Y en eso les agradezco mucho a Miguel y a Manuel, que digamos que muy honestamente también han marcado las cosas que por ahí no se hicieron tan bien, ¿no? Esto es un proceso de aprendizaje en nuestra región, y a Cristian, que nos marcó el potencial que tiene Honduras. Como dijo Gloria, el año que viene seguro vamos a estar haciendo curso de formulación de políticas públicas para decisores, para policymakers, en algunos países de la región, porque entendemos, digamos, que este es un punto fundamental para desarrollar la industria, para desarrollar la biodigestión. Ahí Manuel puso en el chat que están invitados a conocer Bioeléctrica, así que Manuel, te tomamos la palabra. Tal vez terminamos los cursos de formulación de política pública con una gira de campo, viendo las plantas de Bioeléctrica. Miguel, y también seguramente te visitamos a vos, para seguir compartiendo experiencias.
Y bueno, y nos queda pendiente, como dijo Gloria, la publicación del libro del estado de la biodigestión en América Latina y el Caribe, que ya lo estamos editando, estamos en la fase final y ojalá lleguemos para noviembre un webinar donde presentemos ese libro. Así que bueno, en nombre del ICA y agradeciendo obviamente a los amigos de Red Biolac, les mandamos un saludo a todos, gracias por conectarse y va a quedar todo, el webinar va a quedar grabado en YouTube. Así que saludos a todos. Gracias. Saludos, un placer. Gracias, un placer. Que estén muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Chao. Gracias a todos. Miguel, Manuel.